Siguiendo con el tema de límites trigonométricos, vimos en la clase pasada que el límite cuando x tiende a 0 de la fracción seno de x sobre x equivale a 1. Mencionamos que ese límite es muy importante, es un límite que sirve de fundamento para determinar las derivadas de las funciones trigonométricas. No lo vamos a ver todavía, pero ayuda también a resolver casos particulares de límites trigonométricos. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de la fracción 10x menos 3 por seno de x dividido sobre x. Comenzamos separando la fracción mediante una división término a término, es decir, 10x menos 3 por seno de x sobre x se puede separar como 10x dividido sobre x menos 3 por seno de x dividido sobre x. A todo esto le estamos obteniendo el límite cuando x tiende a 0. Luego, en el primer término se va a cancelar el factor de x del numerador con el del denominador y nos quedará el límite de una constante. El límite cuando x tiende a 0 de 10 vale 10. Y dado que tenemos una resta, entonces siguiendo teorema de límites nos quedará el límite cuando x tiende a 0 de 3 por seno de x dividido sobre x. Por teorema de límites también tenemos que el 3 que está multiplicando a la fracción seno de x sobre x abandona el límite y por lo tanto nos quedará el primer límite, ya vimos que es el de una constante, 10 menos 3 por el límite cuando x tiende a 0 de la fracción seno de x dividido sobre x. Este, como podemos ver, es el límite base que equivale a 1 y entonces ese 1 multiplica al 3. Es decir, tenemos 10 menos 3 por 1 que quedará 7. Entonces el límite que estamos buscando tiene ese valor. Aquí está otro ejercicio. Hay que determinar el límite cuando x tiende a 0 de la fracción seno de 2x sobre x. Como podemos ver, es muy parecido al límite base, solo que el argumento es 2x o el ángulo. Entonces, este límite se puede obtener de distintas formas. Una forma sería utilizando una identidad trigonométrica. Sabemos que seno de 2x corresponde a una identidad conocida como seno del ángulo doble. Esto será 2 multiplicado por seno del ángulo simple por coseno del mismo ángulo. Entonces, aplicado al límite, vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0 de la fracción seno de 2x sobre x quedará, según la identidad, 2 seno de x por coseno de x y esto dividido sobre x. El 2, por teorema de límites, abandona el límite y nos quedará 2 por límite cuando x tiende a 0 de seno de x, que lo vamos a agrupar dividiendo con el x. Y el otro factor lo dejaremos aparte, coseno de x. Entonces nos queda el límite de un producto que, siguiendo teorema de límites, quedará el producto de los límites. Es decir, 2 por límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido sobre x. Y esto multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Aquí tenemos el límite base, es decir, lo que vale 1. Entonces quedará 2 por 1 y tenemos que utilizar otro de los límites bases base que vimos en la clase pasada. Dado que coseno es una función continua, entonces límite cuando x tiende a 0 de coseno de x será coseno de 0. O sea, aquí queda un factor de coseno de 0 y coseno de 0 vale 1 también. Entonces, dado que coseno de 0 vale 1, quedará 2 por 1 por 1. 2 por 1 por 1 equivale a 2 y entonces el valor del límite que estamos buscando es 2.
El ejercicio anterior se puede generalizar en este tipo de límites o este tipo de casos cuando tenemos la fracción seno de kx sobre x. Es decir, k puede ser un número entero, incluso puede ser una fracción. Por lo tanto, podemos tener ejercicios como límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x, o seno de 5x sobre x, por ejemplo, o seno de 2/3 de x sobre x. Entonces, vamos a resolver ya no por identidades trigonométricas, como lo hicimos para el caso de seno de 2x, sino con un cambio de variable. Es decir, vamos a suponer que el producto de k por x es una nueva variable que vamos a llamar y. Y entonces el x despejado quedará y sobre k. Entonces también podemos ver que si x tiende a 0, el valor de y también se aproximará a 0. ¿Por qué razón? Si x valiera 0, al sustituirlo ahí y al multiplicarlo por k, entonces y valdría 0 también. De ahí que cuando x se aproxima a 0, y se aproxima a 0. Sustituyendo este cambio de variable en el límite que aquí se nos presenta, vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0, pero ahora nuestra variable es y entonces ya vimos que cuando x tiende a 0, y tiende a 0, así es que no hay ningún problema, podemos poner que y tiende a 0 de seno de kx, pero kx le estamos llamando y, dividido sobre x, pero x despejado es y dividido sobre k, donde k es una constante. Por ley del sándwich, la k pasará multiplicando, es una constante, pero por teorema de límites, esa k saldrá del límite, por lo tanto quedará k multiplicado por el límite cuando y tiende a 0 de seno de y dividido sobre y. Y como podemos ver, este límite en realidad es el mismo límite que el límite base, solo que estamos cambiando x por y. Así es que ese límite tiene que valer 1 de tal forma que con la constante que salió multiplicando, k por 1 tiene que ser igual a k. En otras palabras, aplicado a situaciones como la que aquí está, límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x equivale a 3. De ahí que en el ejercicio anterior, cuando teníamos seno de 2x sobre x, obtenido el límite cuando x tiende a 0, nos quedaba 2. Así es que este resultado va a ser muy útil cada vez que tengamos el límite cuando x tiende a 0 de seno de k por x, donde k es una constante. Esto dividido sobre x será igual al valor de la constante que multiplica a la variable independiente en el argumento de la función trigonométrica seno. Vamos a finalizar esta clase con el siguiente ejercicio. Tenemos un límite un poquito más complejo. Dice que el límite cuando x tiende a 1, si comparamos con el límite base, la variable tiende a 0 en el límite base y aquí en cambio tiende a 1, de la fracción seno de x menos 1. El argumento entonces aquí es un binomio x menos 1 dividido sobre x cuadrada más 2x menos 3. Es un límite que se tendrá que resolver por cambio de variable. Si hacemos la verificación de la función cuando sustituimos x por el valor al cual tiende, que es 1, entonces quedará seno de 1 menos 1, y esto dividido entre 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Seno de 1 menos 1 es seno de 0, que seno de 0 sabemos que es 0, y en el denominador nos queda el trinomio 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, menos 3. Entonces 1 más 2 es 3, 3 menos 3 dará 0, y por lo tanto nos queda 0 sobre 0, que es la forma indeterminada que indica que hay límite. Si nos centramos en el denominador, x cuadrada más 2x
menos 3, hay que hacer una factorización. Entonces es un trinomio en el cual tenemos que buscar dos números que multiplicados dan menos 3 y simplificados dan 2 positivo. Esos números son el menos 1 y el 3. Entonces en la simplificación queda 2 y en la multiplicación queda menos 3. Así es que si desarrollamos ese binomio, ese producto de x menos 1 por x más 3, nos quedará el trinomio que ahí se muestra. Entonces, el límite se va a expresar cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 dividido entre el trinomio, que el trinomio factorizado queda x menos 1 multiplicado por x más 3. Por favor, no se vayan a cometer o no vayan a cometer el error siguiente, querer cancelar x menos 1 con el x menos 1. Por supuesto, no se puede cancelar porque el x menos 1 del numerador es un argumento para la función trigonométrica seno, es decir, es el ángulo de la función trigonométrica seno, y por jerarquía de operaciones el seno actúa sobre el x menos 1, se tendría que calcular primero ese valor. Aquí es donde viene el cambio de variable. Vamos a llamarle y, aunque uno puede emplear cualquier literal, obviamente mientras sea distinta de x. Y va a ser x menos 1. Por lo tanto, si estamos viendo que x tiende a 1, vamos a ver qué pasa con y. Al sustituir un 1 en x, veríamos entonces que si x tiende a 1, sustituimos un 1 en esa relación que vamos a utilizar para el cambio de variable, y entonces nos quedará que y va a ser 1 menos 1, y esto queda 0. Quiere decir que cuando x tiende a 1, y tiende a 0. Entonces en nuestra nueva variable, la variable tiende a 0 y eso tiene congruencia con el límite base que vamos a aprovechar o que vamos a utilizar para resolver este. Ahora, entonces, si y es x menos 1, se sustituirá aquí y también se sustituye por acá. De momento, entonces, nuestro límite va a quedar cuando x tiende a 1, ya vimos que y tiende a 0, de seno de x menos 1, que lo estamos definiendo como y, dividido entre el producto de x menos 1, que vale y, por x más 3. Entonces voy a dejar el paréntesis así y vamos a ver qué hacer con este x más 3. Vamos a verificarlo a partir de la relación que estamos utilizando o la relación que acabamos de definir. Es decir, si y es igual a x menos 1, al despejar de aquí x, el 1 pasa sumando, le damos la vuelta a la igualdad y quedará que x vale y más 1. Por lo tanto, sustituido el x aquí, nos quedará que x más 3 tiene que ser igual a x, que vale y más 1, y a eso se le estaba añadiendo un 3. En otras palabras, vale y más 4. 1 más 3 es 4. Así es que aquí vamos a tener un y más 4. Luego vamos a aplicar teorema de límites para separar límite cuando y tiende a 0 de seno de y, que se va a agrupar con la y del denominador. Entonces tendríamos límite de seno de y agrupado con el y del denominador, esto multiplicado por el y más 4 está en el denominador, por lo tanto hay que mantenerlo en el denominador, y más 4, y en el numerador podemos suponer que hay un 1. Entonces, finalmente, por teorema de límites, vamos a tener que el límite de un producto, dado que todo esto se está multiplicando entre sí, será el producto de límites. O sea, vamos a tener límite cuando y tiende a 0 de seno de y sobre y, que como podemos ver, este límite es el límite base, solo que con la variable y esto multiplicado por el límite
cuando y tiende a 0 de la fracción 1 sobre y más 4. Entonces, sustituyendo, este límite, ese límite base, vale 1 y el otro límite se consigue por evaluación. Es decir, aquí podemos emplear teoremas de límites, que ya sabemos que son el fundamento, pero para hacerlo más rápido, directamente sustituimos un 0 en el valor de y. Entonces quedará 1 sobre 0 más 4. Sin embargo, 0 más 4 es 4, pero como está dividiendo queda un cuarto, es decir, 1 multiplicado por un cuarto, y esto equivale a un cuarto, que es el valor del límite que estamos buscando.